Hola caramales del multiverso. Os tengo que admitir que tanto el pulpo a la gallega como los calamares en salsa son una de mis comidas favoritas. De hecho, casi todos los pescados y mariscos son mis comidas favoritas. Y puede ser que así sea por eso que me guste Splatoon. O más bien al revés. He de decir que cada vez que juego al Salmon Run se me hace la boca agua. Aunque al final soy yo el que termina repartiendo salsa. Puede ser que me guste jugarlo por sus mecánicas y la familiaridad. Chorradas. Lo único que me manda en este mundo es la comida y las ganas de comer. Y como estaba hambriento de más modo historia, me compré el DLC aprovechando que estaba de rebajas. Aún no monetizo, ¿sabéis? Y como ya lo he jugado y me lo he pasado y lo he disfrutado como los boquerones y las sardinas, hoy lo diseccionaré con todos vosotros. No hace falta que os tapéis los ojos, los peces no echan sangre. No preguntéis. Espero entonces que aprendáis algunos detalles que no os habíais fijado antes. Y venga, voy a ser un youtuber genérico. Repetid conmigo. Si no sabíais alguna de estas curiosidades... Regaladme un kilo de boquerones, por favor, os paso dirección, tengo mucha hambre. Soy Lai y estos son algunos detalles y secretos de Splatoon Side Order. Lo primero que noté al llegar con mis gafas VR, Very Real, fue que Perlabot tenía una mancha en su mejilla de haber comido chocolate. O eso pensaba hasta que la vi en su forma de sepia y me fijé que era su lunar. Acto seguido, Marina nos enseñó su ordenador, con algunas aplicaciones que de verdad se usan como los Cosmochips y el Pastiverso, aunque luego se aprecia que es el verdadero portátil de un artista con el Paint, un FL Studio gratuito y lo que parece ser un metrónomo. La verdad que ni idea, pero se nota que está usando Windows 11 al estar los iconos en medio de la barra central. Además, recordad esta parte del fondo de pantalla de su amada, lo veremos más adelante. En la cubierta del portátil también se puede apreciar las pegatinas de las calamarciñas y las del propio cefalopop, además de otras que no logro identificar. Perlabot se marea si das vuelta y se duerme. Dentro de la torre es donde está lo interesante. Es posible llegar a estos dos pilares en los extremos de la habitación, donde hay pictografías de Perla, Marina, algunos Octolins y un lanzatintas. Además, las formas que aparecen en la habitación no son aleatorias, aparecen y se desvanecen al compás de la música. Lo que no sé es cuándo cambia la música, pero sé que lo hace. Y la música juega un papel muy importante en todos estos juegos. Y, claramente, habrá curiosidades en la banda sonora relacionada con el entorno musical. El único problemilla es que no soy una persona capaz de identificar todos esos secretos, es por eso que tristemente no los trataré en profundidad. Vamos ya a echarle tinta al tema y subámonos al ascensor. Cuando recogemos los Cosmochips, que por cierto hacen soniditos cuando están en el menú, y una canción conocida cuando es la batalla final, nuestra tinta cambiará al color de la mayor cantidad de Cosmochips que haya. Es decir, que si tienes 5 Cosmochips y 4 son verdes, tu tinta será verde. Además, cuando coges más de 3, siendo 2 del mismo tipo, tienes como un color secundario, que serán la segunda mayor cantidad de Cosmochips que tengas. Así que si las mejoras no te importa, al menos coge por estética, como yo que tengo el flequillo verde. Y si hay empate, pues rosa pastel, como el color de serie. Hablando del ascensor, a medida que vayamos subiendo los niveles, el elevapulpos será cada vez más oscuro, más fúnebre. Al menos mucho mal rollo no da, porque todos son colores pastel en el Pastiverso. Sí, una buena elección de diseño. Y sobre todo teniendo en cuenta que todo viene de la compañía Pastec. Es aquí durante la subida que Ash, Perla y Marina nos suele hablar un poco dejando algunos datos como que Ash también es DJ y es un artista importante dentro del mundo de Splatoon, conocida como Dead Fish, o que le gustan los sitios estrechos. Otro dato que se pueden sacar en estas conversaciones son los gustos de Perla, como que le encantan las explosiones, como buena ganadora del caos, odia a los cargatintas porque siempre le atienen a su cabolo, y la verdad es que es normal, tiene una frente enorme. Su movimiento favorito es deslizarse con las armas duales, que digo yo que sería mejor meterse a patinaje que a una guerrilla, y su ataque favorito es el flotiburón. Además, si un pez sniper en mitad de partida te intenta disparar, también soltará algunos chascarrillos que ahora se entienden mejor como decir sarcásticamente cuidado con quedarte sin tinta, y animándote diciendo no te andes con medias tintas, en otro contexto, misma frase que repetía al final del noticiero en Splatoon 2. Los gustos de Perla se ven reforzados cuando accedes a las paletas de cada personaje al completar la ascensión con cada una de las armas, que se puede ver qué personajes usa qué, siendo obviamente el de Perla las pistolas duales con el flotiburón y las bombas deslizantes que ya he mencionado, explosiones, destrucción y patinaje sobre hielo. Siguiendo con estas paletas se pueden sacar en claro las armas de Marina, partintas, Agente 4, lanzatintas, el típico, Mar, rodillo, Tina, el cargatintas, la mejor arma según Perla, Megan, acromatizador, Angie, azotintador, Ryan, derramatic, Enrizo, bombas, explosiones y devastador, Jairo, la brocha, DJ Octavius, ametralladora o tirapuerros como se ve en sus batallas, y Agente 8, pistola octoamazona, de su época como recluta, hundido negro. Side Order, el nombre del DLC,
En inglés es una expresión usada para pedir otro plato aparte mientras comes. Es como pedirte unas patatas bravas y luego pedirte un arroz con leche. No estaba en tus planes en un primer momento, pero viendo que eso era Sevilla en verano, pues lo pediste. Es así como el nombre del DLC puede ser interpretable como una cosa más aparte que no afecta al juego principal, lo que me hace dudar en cierta manera si los enemigos presentados se mantendrán en futuras entregas o sean reordenadas de este mundo. Hablando de mundo, en la misma entrevista con los desarrolladores se pueden extraer dos cosas más, como este mapa de Tinteria en el que se ve la distancia de Cromópolis al resto de cosas y la línea del tren. No estoy muy entendido en la geografía del mundo de Splatoon, pero es curioso ver tantos cráteres y la ciudad de Chipirona. La otra cosilla, así como datos sin importancia, es que algunos escenarios de la Espiral del Orden, o en otras palabras, la Torre, están inspirados en los recuerdos de la infancia de tanto Marina como de otros Octolings que fueron higienizados. Todos los cubos que se pueden ver que están tanto cayendo al vacío o siendo quemados son, en verdad, los recuerdos de los personajes atrapados siendo quemados y destruidos para que pierdan su propia voluntad y estar a las órdenes de Ordor. ¡Yujú! Así que las cenizas que caen desde lo alto de la torre en el lobby no son más que eso, cenizas de los recuerdos de la gente usados para crear esclavos sin conciencia alguna. Además, cambiando de tema a uno menos turbio, se sabe que ha habido un incremento de Octarians inmigrantes a la Tierra de los calamares, como menciona Marina en sus diarios, pues las responsables principales son Mar y Tina. Especialmente Mar, como se ve en las paletas. Siguiendo con las paletas, y no la de los dientes, se saca en claro que Megan adora a una bestia enorme en el que llaman maestro, pudiendo ser una referencia a la campaña principal con Donoso, o tal vez sea DJ Octavius, no creo. Junto con Megan se menciona a Angie y a Ryan, en la que en una solo detalla su ataque del modo historia, siendo una referencia al flautista de Amelin con sus boquerones voladores, y con Ryan, aunque feliz, es el que se pasa las noches escribiendo las canciones que después cantan entre los tres. Al menos hace algo que le gusta, y es el líder del clan, pero pobrecillo el chaval. También habla de Enrizo, en el que parece que finalmente Enrizo va a sentar cabeza y dejará de vender super moluscos, o no, parece que ya es negocio familiar, quién sabe. Tal vez en Splatoon 4 tenga hijos y todo. Igualmente la mejor paleta es la del DJ Octavius, que de hecho dice algo que podemos aplicar incluso nosotros, y es ¡espabila! Siendo serios ahora, el que dice todo esto es Pulpin Wardor. Siento que es solo un niño un tanto radical, programado para una tarea en específico y que todo lo que salga de ahí será exterminado. En realidad, Pulpin no es malo, como se ve su mensaje en la paleta final de 8. Solo es fan de Perla, aunque no lo quiera admitir. El detalle de que pueda ser un niño, o al menos que es de reciente creador, es que en otros idiomas le cambian ciertas consonantes por W, que simboliza que habla como un niño pequeño. Más o menos parecido a cuando le ponemos D en español. Pero para que aparezca el verdadero Pulpin hay que vencer antes a Ordor, u Ordominio en su forma final. Y aquí es donde se puede hacer el easter egg musical de los Chromo Chips del principio. Si nos ponemos a fijarnos en los alrededores, si es que puedes, podrás apreciar a Marina hackeando, siendo esa la razón por la que cada vez que dañas a Ordominio, que tiene forma de pulpo como el agente 8 y los ojos en bola 8, puede que estemos quitando su seguridad y aprovecha Marina para entrar. Si no eres capaz de ver a Marina, pues tal vez puedas subirte a este cartel de aquí arriba con un glitch y poder admirarla más en profundidad. No sé, no soy informático de pulpos. Y como todo gira en torno a pulpos, y el número 8, mientras están en la pantalla final que se puede escuchar la misma canción que sonó en la Octo expansión, el tintófono de Perla adaptado a su nueva forma le inflige 8888 de daño. Y he dicho ese número sin trabarme, lo cual es curioso. Retrocediendo un poco la batalla, cuando Marina le intenta explicar a Ordor que no todo tiene que ser orden, menciona una frase que se dijo al final del Final Fest de Splatoon 2. La frase que dice en Side Order es algo como: a veces cuando los colores se mezclan acabamos teniendo barro, pero aún terminando así, pudimos y podremos terminar viendo un hermoso arcoiris en el proceso. Mientras que en el Final Fest dijo algo como: la magia empieza cuando mezclamos todos los colores de nuestra tinta. No es exactamente la misma, pero se intuye que va por ahí los tiros. Pero retrocediendo incluso a un jefe anterior llamado Canon Irreal, al parecer es que su aspecto cambiará según si tienes o no datos de guardado de Splatoon 2 y cogerá la apariencia de tu antiguo calamar. Pero, si retrocedemos incluso a la anterior entrega, nos daremos cuenta de que el nombre de la cara del orden es debido a que ganó el caos contra el orden en el Final Fest 2. Bueno, supongo que a estas alturas ya sabías esa información, pero no sé si te habías fijado que dependiendo de en qué plaza estés, los colores en las pantallas de carga cambiarán según si es del primer juego, del segundo o del tercero, con los colores que los definían a cada uno de ellos. Ya que hemos retrocedido, ahora avancemos. Cuando nos pasamos el jefe final, aparecerá Lucifredo, que nos venderá cosméticos y elementos para la taquilla para chulear al resto de nuestras posesiones. Lucifredo, que proviene de la palabra lúcido, que referencia a los sueños lúcidos, un tipo de sueño en que eres consciente que estás soñando,
y Alfredo, el nombre real de Mr. Hongo. En japonés se llama algo como Yume, que simplificamente significa sueño a secas. Él nos venderá ciertos artículos que se pueden encontrar alrededor de los escenarios en nuestra subida en la torre. Dentro del lore, lo que nos vende es en verdad recuerdos coleccionados del metro abisal. Para terminar, he dejado el plato fuerte para el final. Los peces, porque me dan hambre. Se llaman escaletas en español, mezcla de esqueleto y aletas, hasta ahí llegamos todos. En inglés es gelatons, en vez de aletas le han puesto gelatina, como nombre. En español y en muchos idiomas, todos por alguna razón tienen nombres en italiano. Y esa razón es porque al parecer hacen referencia a términos musicales, y casi todos están en italiano. Los nombres de cada pescado simbolizan una cualidad suya, en español serían estos de aquí. Languoren tropel, de italiano languor, que es languidez, una tropa débil y flaca, andante y contenible. Le da pa'lante y le da guató. Lenteza al azote. Lenteza es lentitud, no lenteja. Lentitud al azote. Lento pero hace pupa. Una cosa curiosa de estos es que tienen una obsesión por las pelotas. Son los únicos que prefieren es a jugar con las bolas que perseguirnos. Capriccio pluvial. Capriccio es, en término musical, una pieza compuesta de forma libre y fantasiosa. Por eso es una lluvia, un pluvial, simbolizando esa libertad, espero. Mambo en desbandada. Mambo es un tipo de música y desbandada es subirse en orden alguno, que huye con el flow del mambo. Particella oscilante. Partícula que da vueltas. Poco más, da vuelta. Spiccato saltarín. Saltarín afilado. Y con la cola que lleva se entiende. Triunfo en erupción. Parece una planta piraña del Mario, pero es triunfo en erupción. Entiendo la erupción, pero no el triunfo. Tal vez por lo de alzar la bola. Acordo germinal. Acuerdo germinal. Germinal porque le da vida a los arpegio dirigido. Un arpegio es una sucesión más o menos acelerada de sonidos de un acorde. De ahí que el padre sea acordo, que da sus arpegios. Además, por eso hace soniditos cada vez más rápidos a medida que se acercan al jugador. Jaime Altozano estaría muy orgulloso. Nobile dominante. Noble dominante. Término musical refinado y con clase. Como muchos, menos Perla, piensan de los snipers. Ha sido un viaje lleno de secretos que he tenido que buscar y, como en casi cualquier viaje, he recibido ayuda de compañeros. Como en este caso de Nora, dejaré sus redes en la descripción, que es muy fan de Splatoon y seguramente sepa aún más cosas del juego que no he llegado a poner en este único vídeo. Espero que cumpláis suscribiéndoos y dándole like al canal, ya que soy un canal que está creciendo y cualquier tipo de apoyo recibido en forma de like, comentario, compartiendo se agradece un rango X de Splatoon. También espero que hayáis disfrutado de esta experiencia y, por si no lo habéis entendido antes indirectamente, si queréis que diseccione más calamares y pulpos, ponedmelo en los comentarios y hacedmelo saber. De nuevo, muchas gracias por contar con el apoyo de un fan aférrimo de la saga como es Nora, para la corrección de ciertos datos y facilitación de muchas de las capturas, imágenes, vídeos e incluso información que han aparecido durante todo el vídeo. Buenas noches, Internet. Calle, Pedro. ¿Qué haces? ¡Que me van a enviar el kilo de boquerones!